a Estrada Fiscalistas, un espacio dedicado al análisis jurídico. Aquí encontrarás información clara, confiable y oportuna sobre leyes, decretos, derechos y obligaciones que impactan en tu patrimonio, economía y negocio. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que causa o ha causado bastantes dudas, y sobre todo a partir de las reformas realizadas en 2025 al Código Fiscal de la Federación, con todas estas reformas que pues nos ayudan, Freddy, o nos motivan también a estudiar. Vamos a hablar del procedimiento administrativo de ejecución, cuáles son sus etapas, cuáles son sus alcances y cuál es la defensa que también en este caso tiene el contribuyente. Y para ello empezamos con nosotros, Larisa Ortiz y Freddy Estrada. Freddy, un gusto tenerte con nosotros como otro miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, queridos radioescuchas. Un procedimiento administrativo de ejecución conocido en México como el famoso PAE. ¿Qué es el PAE? No van a ser que es un PAE de limón, o un PAE de piña, o PAE de queso. Es un PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Este procedimiento constituye una facultad económica Activa del Estado. Es la fortaleza que tiene el Estado para decir, oye, me debes, te requiero mandamiento de ejecución, ¿sí? Y un requerimiento, ya sea por falta de garantía o por falta de pago. Pero es esa mano que tiene el Estado al llegar y decir, oye, hay un crédito fiscal firme, hay un crédito fiscal que no está garantizado, entonces me pagas, te requiero, y ya sea que me des algún bien en garantía o un embargo en vía de ejecución. Pero queridos amigos, este procedimiento administrativo de ejecución se basa principalmente en donde el Estado lleva esos créditos fiscales grandes, y ustedes se han puesto a pensar cómo hará el Estado para que una empresa que debe mucho dinero al Estado pueda garantizar un crédito fiscal enorme, o si la propia ley te establece esa facultad de solamente poder dar al Estado lo que tienes, pero efectivamente que la autoridad realiza esas búsquedas ante autoridades, diversas autoridades rentísticas, como puede ser el caso del registro público de la propiedad, como puede ser el registro donde se dan de alta los automóviles. Pueden ser este tipo de autoridades que le van a dar información a la autoridad para que cuando ejecuta ese procedimiento administrativo de ejecución, ya la autoridad sepa si el contribuyente tiene o no tiene bienes. Este capítulo o estas disposiciones las vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación, dentro del capítulo 3 del procedimiento administrativo de ejecución, sección primera. Y nos empieza a hablar el 145, donde nos establece que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados
dentro de los plazos establecidos por la ley mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, este tema que estamos tocando hoy, creo que es muy importante que lo conozcan, porque la mayoría de las ocasiones siempre hemos estado hablando de lo que es el procedimiento de auditoría. Ya te concluimos la auditoría, se determina un crédito fiscal, el contribuyente tiene 30 días para poder garantizar ese crédito fiscal, ya sea que se vaya a un recurso, ya sea que se vaya a un juicio de nulidad, ya sea que se vaya a un medio de defensa. El contribuyente tiene la obligación, ¿sí?, de garantizar el interés fiscal. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa en ese supuesto cuando el contribuyente no tiene formas o medios para darle a la autoridad y garantizar el crédito fiscal? Ustedes, queridos amigos, consideran que el procedimiento administrativo de ejecución puede ser una parte importante para garantizar el crédito fiscal. Yo le pregunto a la licenciada Larisa, ¿usted considera que hay una forma o una disposición dentro del Código Fiscal de la Federación? Si mal no recuerdo, creo que está establecida en el artículo 144, queridos amigos, y les estamos dando estos ejemplos en donde dice el 144, no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que vence el plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que surte efecto su notificación, o de 15 días tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos, tal. Pero fíjense ustedes, queridos amigos, ¿qué nos hizo ese segundo párrafo del 144? Cuando el contribuyente hubiera interpuesto en tiempo y forma los recursos de inconformidad establecidos en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o sea, Infonavit, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente artículo. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo más importante en este procedimiento administrativo de ejecución? Que el contribuyente garantice de alguna forma cuando va a presentar un medio de defensa y no le permita a la autoridad que llegue a hacer alguna extracción de sus bienes. Eso es lo más importante y lo que tendrá que cuidar el contribuyente en ese caso. Y fíjense ustedes, este 144, que este párrafo en lo que señala, dice, no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa, podrá exigir garantía adicional sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observa lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 141 de este código. Te voy a poner un ejemplo más claro para que se entienda esto. Tú tienes un crédito fiscal, vamos a suponer, sencillo, de 10 millones de pesos, ¿no? Y entonces tendrías que garantizar esos 10 millones de pesos a la autoridad fiscal con todas las modalidades. Ya sé, me van a preguntar ahorita el Banco del Bienestar y muchas cosas que da para mucho este tema de PAE. Pero bueno, sencillito. La autoridad llega, te requiere, dice, oye, no me has garantizado, ¿sabes qué? Yo lo único que yo tengo, bajo protesta de decir verdad, lo único que tengo es este vehículo que está afuera, ya sea que sea de la empresa, ya sea persona física, dependiendo del crédito fiscal a quien le fincaron el crédito. Pero declaro bajo protesta de decir verdad que es el único bien que yo tengo. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con ese vehículo, que no vale los 10 millones de pesos, ¿se puede suspender el procedimiento administrativo de ejecución? La respuesta es sí, si se demuestra que son los únicos bienes que tiene el contribuyente. ¿Qué tendríamos que hacer en este supuesto, queridos amigos? Buscar una constancia del registro público, buscar una constancia vehicular donde se demuestre que la empresa o el contribuyente
no tiene más bienes más que el único vehículo. Por lo tanto, eso es el único que yo tengo para dar esa garantía del crédito fiscal dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Y ojo, ese procedimiento administrativo de ejecución ya formalizado te puede apoyar para que tú vayas ahora al recurso de revocación o al juicio de nulidad y solicites la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Luego entonces considero que el propio artículo 144 te da una forma de solucionar tu garantía del interés fiscal. Obvio es que la autoridad te va a buscar si tienes cuentas de banco, todo el procedimiento que ya sabemos que puede realizar la autoridad. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto, queridos amigos, es que nosotros no esperemos a que llegue la autoridad a que te ejecute el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora, ojo, este procedimiento pasa por diversas etapas que de alguna manera tenemos nosotros que ser muy precavidos para tomar en consideración estos consejos que te estamos dando, Larisa. ¿Sí? Muchísimas gracias, Freddy. Sí, tienes toda la razón. No sé si nos quieras mencionar en qué casos procede el PAI y qué debe existir previamente para que pueda iniciarse. Lo más importante para que inicie esta máquina, esta fuerza del Estado, es que el contribuyente ya tenga un crédito fiscal. Ya sea que ese crédito fiscal se encuentre firme, que ya pasaron 30 días y no garantizaste y no impugnaste, entonces la autoridad te va a hacer ese mandamiento de ejecución. Ese procedimiento empieza con un mandamiento de ejecución. Este mandamiento de ejecución, Larisa, es muy importante que esté debidamente fundado y motivado por una autoridad competente. Es decir, antes de que se lleve a cabo ese requerimiento, la autoridad genera un documento donde le va a decir al contribuyente, con los datos de identificación de ese crédito fiscal, ¿sí?, datos de identificación del contribuyente o deudor, datos de la resolución, del número de documento determinante, la fecha del documento determinante, la autoridad emisora de la resolución, de quién emitió ese documento, si fue la Administración Desconcentrada de Auditoría de Estado de México, de Zacatecas, de Acapulco, la autoridad que haya emitido ese documento. Y algo que es muy importante es la fecha de notificación del documento determinante. Eso es en un primer rubro donde están los datos de identificación del contribuyente o deudor, ¿ok? Donde aparece el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre de dominación, el domicilio de la empresa, que tiene que estar debidamente bien ubicada el domicilio por parte de la autoridad, y posteriormente, después de estos datos que está realizándose en este mandamiento de ejecución, te tiene que decir en ese mandamiento de ejecución si es por falta de garantía o es por falta de pago. Ahí ya tendríamos que valorar por qué te está haciendo ese mandamiento de ejecución. Y entonces ya te viene todo el antecedente, te dice cuándo, mediante oficio, de qué fecha, etcétera, etcétera. Y algo que también debes de considerar, querido amigo, dentro de esa fundamentación que existe en el mandamiento de ejecución, es muy importante que consideres lo que establece también el reglamento del reglamento interior del SAT, porque en el artículo 16, Larisa, si nos vas haciendo favor de ayudarnos, en el RISAT, artículo 16, si mal no recuerdo, RISAT, que nos vaya haciendo favor de señalar quién es el administrador general de recaudación. Esa es la autoridad competente, la que tiene esa facultad de requerir a los contribuyentes. Y te dice el artículo 16, ¿ya lo tienes, Larisa? Por favor, ¿nos ayudas?
Bueno, son varias La fracción, fracciones, ¿no? ahora te doy la fracción, es la fracción 28, 29. Capítulo tercero de la Administración General de Recaudación, artículo 16. Compete a la Administración General de Recaudación, fracción 28, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes deudores y responsables solidarios, colocar sellos y marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, así como efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal. Fracción 29. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su competencia, incluida la actualización, recargos y accesorios, a que haya lugar y hacerlos exigibles mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, queridos amigos, como tal, ese artículo 16 del reglamento interior del SAT le da la competencia para que puedan llevar a cabo ese procedimiento administrativo de ejecución, que si bien es cierto, en el reglamento interior están esas facultades donde le permite a la autoridad que pueda hacer actos de molestia debidamente comprobables. Ahora, ¿qué es lo más importante? En el Código Fiscal ya te establece para todas las autoridades, no solamente y exclusivamente para el SAT, sino puede ser para el Infonavit, el Seguro Social, para la Secretaría de Finanzas. Entonces, para todas estas autoridades que hacen y ejecutan este procedimiento administrativo de ejecución, pero necesariamente debemos de saber qué autoridad es la responsable dentro de cada institución para que se ejecute, para que haga ese acto de molestia, para que la fuerza del Estado llegue y le diga al contribuyente: te requiero, ¿no me vas a pagar? No, te embargo. Entonces, eso es la fuerza del Estado para poder hacer efectivo esos créditos fiscales. Y dentro del mandamiento de ejecución también, queridos amigos, viene la relación de qué autoridades, ¿sí?, de qué ejecutores, los nombres del ejecutor que va a llevar a cabo esa diligencia de requerimiento de pago. Entonces traemos el nombre del verificador, del notificador y ejecutor, y así le ponen, no les estoy mintiendo, dice ver, not, ejecut, y yo creo que debe ser verificador, notificador o ejecutor. Luego, número de constancia, fecha de emisión de la constancia, inicio de vigencia, fin de la vigencia y nombre del funcionario que emite la constancia de identificación, para que ese personal se apersone en el domicilio del contribuyente, ¿sí?, y realice todo este procedimiento administrativo de ejecución. Y luego en otro apartado se llama se ordena. Primero, se requiere al contribuyente con RFC el pago del crédito fiscal a su cargo, que ya ha quedado precisado, actualizado junto con los accesorios causados a la fecha de emisión del presente mandamiento, apercibiéndolo en términos del párrafo primero del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación vigente, que de no acreditar al momento de practicarse la diligencia de requerimiento de pago haberle efectuado, se procederá de inmediato conforme a las fracciones 1 y 2 del referido artículo, es decir, al embargo de depósitos o seguros en términos del artículo 155, fracción primera del mismo ordenamiento, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales, o el embargo de la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener mediante la intervención de la misma los ingresos necesarios que permitan cubrir el crédito fiscal pendiente de pago y los accesorios legales conforme a la liquidación del adeudo, que enseguida se detalla. Posteriormente viene la liquidación, en donde nos ponen ahí la actualización de multas, recargos, gastos de ejecución, todo la letanía que ustedes ya conocen.
Y hasta el final viene la firma del administrador del desconcentrado de recaudación, quien tiene que tener esa firma. Luego entonces, queridos amigos, eso es el mandamiento de ejecución. Y aparejado de igual manera viene el acta de requerimiento de pago, donde ya en ese requerimiento es donde la forma con la cual ese formato de requerimiento, donde ya específicamente le dicen al contribuyente, oye, me debes esto, te requiero esta cantidad, ¿tienes o no tienes para pagar? No tengo. Ah, perfecto. Asimismo, viene un documento paralelamente de lo que va a ser el embargo. Entonces, queridos amigos, con esto que empezamos ahorita, con estos temas del procedimiento administrativo de ejecución, yo creo que sí es importante que desde que tienen ustedes el crédito fiscal, se acerquen a un experto. ¿Para qué? Para que al final les ayude a ver esa forma, a ver esa manera de cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento, ese actuar de la autoridad, a efecto de que no le ponga restricciones al contribuyente para que pueda seguir operando su empresa, ¿no? Creo que eso es uno de los temas muy importantes en el caso del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Ok, Freddy, y por ejemplo, para las personas que posiblemente no conocen bien respecto a qué es el procedimiento administrativo de ejecución, que tal vez apenas lo están viendo o le están iniciando alguno, ¿podrías decirles cuál es la diferencia o explicarnos entre una facultad de comprobación y el inicio del procedimiento administrativo de ejecución? Digo, son preguntas tal vez un poco básicas para ti, pero considero que, bueno, pues sabiendo que no todas las personas que tal vez nos están viendo tengamos un conocimiento vasto respecto a estos temas. Con mucho gusto, te voy a decir que todo lo que se señale respecto a las facultades de comprobación, primero que nada lo lleva a cabo la autoridad auditoría. Auditoría es la que se encarga de hacer esas facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, y todo lo que hace en ese procedimiento de revisión va a llegar a una conclusión que es una determinación. Esa determinación se va a convertir en un crédito fiscal. Hasta ahí termina el actuar de la administración de auditoría. Y posteriormente viene otra administración, que es la Administración General de Recaudación dentro del SAT, que es la que se encarga precisamente, como su nombre lo señala, recaudar, recibir los centavos, el dinero. Para eso lo pone la autoridad, para que recupere, para que cobre. Es un cobrador del Estado. El hecho de que a partir de que se determina el crédito fiscal, a partir de ese momento entra al actuar el general de recaudación o el administrador desconcentrado de recaudación, que es el que se va a encargar de cobrar todo ese crédito. A partir de que en ese momento el determinante puede ser que se impugne por recurso, por juicio, por amparo, por medio de defensa. A partir de ese momento, recaudación tiene que cuidar ese crédito fiscal, ya sea que se deje sin efecto por un medio de defensa o que se confirme el crédito fiscal, en donde ya recaudación, en ese procedimiento de que se está llevando a cabo un medio de defensa, él tiene la obligación de que se garantice el interés fiscal a la federación. Esos son los aspectos más importantes y las diferencias entre lo que es administración de auditoría y la administración de recaudación. Recaudación se va a encargar de cobrar los centavos a los contribuyentes. Pues muchas gracias, Freddy. Ya estamos por terminar este primer segmento e irnos a comerciales. No sé si gustes enviar algunos saludos o aprovechar este minuto que tenemos para dar algunos anuncios. Pues a todos mis amigos, nuestros seguidores de Estrada Fiscalistas, de Freddy Estrada, de Larissa Ortiz, de Armando Piedra, consultores, también nuestros buenos amigos. Un saludo para el doctor Armando Piedra, que nos está escuchando y que siempre está atento a los comentarios que hacemos.
a los maestros, a los doctores de allá de la Facultad de Contaduría, al doctor Paco, ¿no? También Padilla, Francisco Padilla, ¿no? al doctor Padilla, fuerte abrazo ahí en la universidad, qué bueno que a esos estudiantes les ponga más exámenes orales ahí. Ay, bueno que los es traten bueno bien. ahora que mencionamos al doctor Padilla, que da clases en la Facultad de Contaduría. También mencionarles que el licenciado Freddy próximamente va a estar impartiendo, bueno, lo invitaron a una universidad de Oaxaca, entonces próximamente va a estar también allá con los alumnos para que ustedes estén atentos, y también en otras universidades en las cuales ya ha sido invitado, y pues por allá nos estaremos viendo, ¿no, Freddy? Claro que sí, y además vamos a estar dando un apoyo a la capacitadora también acá en Fiscal. Mi amigo Juan Luis, un abrazo a donde estés ahí en Querétaro. Gracias por haberme invitado a participar en Naucalpan en marzo. En y marzo, la Ciudad de México. no, es Tlanepantla, va a estar en Tlanepantla, y también aquí en Ciudad de México el 4 de marzo y 5 de marzo, es miércoles y jueves, en un horario de 9 a 2 de la tarde, se va a estar hablando respecto a temas de defensa fiscal, y va a estar acompañado de otros expertos también en la materia. Va a estar muy interesante. Digo, anteriormente ya Estrada Fiscalistas tuvo la oportunidad de estar en Oaxaca, de estar en Puebla y en Pachuca también, en donde la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación. Ya hay varias personas que se han puesto en contacto con nosotros después de las conferencias o cursos que hemos impartido, y que se han puesto en contacto con nosotros porque, bueno, tienen algunos temas en materia fiscal. Pues ya saben, se pueden acercar a sus fiscalistas favoritos y con muchísimo gusto les vamos a apoyar. Y bueno, estamos a punto de irnos a un corte, Freddy, y regresamos al segundo segmento.
Regresamos con ustedes a este segundo segmento. Y bueno, hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que hablar. Desde mi punto de vista, y yo creo que no me va a dejar mentir el licenciado Freddy, el procedimiento administrativo de ejecución es un tema muy amplio. Creo que tiene sus particularidades y debemos de estar muy atentos cuando cuando la autoridad fiscal, en este caso, como ya lo mencionó el licenciado Freddy, de acuerdo al artículo 16, fracción 28 y 29 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues es a la Administración General de Recaudación a quien le compete, de acuerdo a sus funciones, pues llevar a cabo este procedimiento, ¿no, Freddy? Cuando se trata de créditos fiscales que determina el Servicio de Administración Tributaria. Y así también dentro del Seguro Social hay una autoridad que se encarga de hacer los cobros. Del Infonavit también hay un... Sí, nosotros hablando específicamente de esto, sin entrar, por ejemplo, como ya lo dijiste, al tema del IMSS, del Infonavit. ¿Y por qué lo menciona? O de finanzas también. Pero yo lo comento respecto a que tiene sus particularidades, porque también dentro del Código Fiscal de la Federación sabemos que señala que no es posible, por ejemplo, presentar recurso de revocación antes de la convocatoria de remate, sino que se tiene que esperar. A eso voy, es que hay que estar muy atentos de cuando la autoridad fiscal lleva a cabo este procedimiento, porque también es posible que incurran en transgresiones a los derechos de los contribuyentes. Y, por ejemplo, hay que estar también muy atentos a cuáles son las etapas que tiene este procedimiento, cuáles son y a qué corresponde cada una. Entonces, Freddy, no sé si a lo mejor sin entrar en detalles y explicando a qué queda cada etapa, nos puedas mencionar cuáles son estas y de manera breve respecto a cómo se llevan a cabo o qué implican estas etapas. Mira, prácticamente ya hablamos ahorita del mandamiento de ejecución, que creo que es la parte importante, el documento con el cual los ejecutores van a llegar al domicilio del contribuyente, ese mandamiento de ejecución. Necesariamente debe estar aparejado con ese requerimiento de pago, ¿no? Y con anterioridad, bueno, pues a la notificación de ese mandamiento de ejecución. Está el embargo, donde pues prácticamente el ejecutor primero le dice al contribuyente, oye, señálame bienes. Y el contribuyente dice, no señala. Ahí tenemos un aspecto importante que ahorita me acordé, donde te dice en ese artículo, si me lo vas checando, donde dice que va a señalar bienes el ejecutor, te dice, va a quedar a consideración. Así es. Para que el ejecutor señale los bienes. Y yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué es la consideración del ejecutor si a veces no terminaron una licenciatura? De hecho, es gente que no es especialista en saber cuánto vale un inmueble o cuánto vale la negociación. Ya apenas digo, si terminaron de leer y escribir, pues imagínense ustedes que ese artículo te señala que el señalamiento de los bienes va a quedar a consideración de ese ejecutor. Entonces se me hace grave que un ejecutor decida, porque cuando llegan ya a la práctica, queridos amigos, a hacer este procedimiento administrativo de ejecutor, no le preguntan al contribuyente, no le dicen, ¿tienes tú el derecho de señalar bienes? Sino ellos llegan ya por sus pantalones y lo que hacen es más, llevan ya a veces hasta las cuentas bancarias, ya las llevan. Y ya nada más es un documento donde llenan el requerimiento y anexan ya las cuentas bancarias del contribuyente o de la empresa. Entonces eso se me hace grave, que ahí la autoridad pues como que ha sido en una situación de verdad de desigualdad. Es de mucha discrecionalidad, ¿no? También. Y de abuso. No lo quiero decir de esa manera porque estamos en un plano donde en México no pasa esto, donde en México las autoridades respetan los derechos humanos y respetan todos los procedimientos y respetan todo. Entonces yo no quiero decir el abuso, yo decía, pues a lo mejor esa tonta, ¿no? O se hace diferente el contribuyente en un plano de desigualdad y donde el ejecutor abusa de sus facultades. Y él decide, es más, me ha tocado que llega el ejecutor y todos los vehículos que están así enfrente de la empresa,
él llega y embarga los vehículos y después dice, pues que me presenten una tercería excluyente de dominio y que me saquen lo que no corresponda a la empresa, que me demuestren con factura. Lo cual yo creo que sí es una situación de astucia ahí, cómo vas a manejar esta situación con el ejecutor, porque andan muy bravos, andan muy complicados, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Oye, Freddy, y no sé, bueno, recuerdo que tú nos habías comentado que en algún momento, hace ya tiempo, trabajaste en el Servicio de Administración Tributaria, No me ¿no? quiero acordar de esos no, porque momentos. ustedes creen que sabe tanto, ¿no? De esos momentos de felicidad, de dicha. No, pero a lo que cosas. voy es que te tocó a ti también participar en varios procedimientos administrativos de ejecución y en donde tú también tuviste, ahora estando del otro lado, para que también sepan las personas que en algún Como momento autoridad. estuviste del lado de la autoridad y también te tocó tener esa astucia. Entonces, no sé si nos puedas comentar alguno de las cosas a lo mejor más intensas que viviste, cómo que te acuerdes, qué es lo que llegaste a hacer para poder llevar a cabo, por ejemplo, el embargo de algún, no sé, de algún inmueble. Bueno, ya afortunadamente ya son más de 30 años, ¿no? Que estuve en esa Administración General de Recaudación. Estuve precisamente en esa área de evaluación, donde salíamos a verificar el comportamiento de las personas que trabajaban dentro de los locales de recaudación. Imagínense, les estoy hablando de la prehistoria. Y ahorita me hiciste recordar un ejemplo, pues, muy bonito. Bueno, ahorita se los cuento ya riéndome, pero en esos momentos, créanme que fue muy, muy delicado un asunto que nos encomendaron allá en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo pasó este tema. Era una empresa que se dedicaba a un bar y que tenían unos abogados, pues, muy maleados, ya de esa gente grande, con astucia. Y pues imagínense, yo todavía un joven, ¿no? Ahí a los 27 años, 28 años, que estaba yo ahí dentro de la institución. Y resulta que pues no se podía hacer el procedimiento administrativo de ejecución, pues porque eran muy hábiles, ¿no? Les dejaban el citatorio y impugnaban el citatorio. Y bueno, eran tremendos los abogados, creo que eran de Guadalajara los abogados. Y entonces cuando yo mando a los ejecutores y les digo, me dicen, oye, pues enséñenos, ¿no? ¿Cómo haría usted el procedimiento administrativo de ejecución? Porque nosotros vamos y es más, nos corren, muchas cosas que sí hacían los contribuyentes, ¿no? De forma indebida. Entonces llegamos a la empresa, por ahí nos acreditamos como gente de la Ciudad de México y que íbamos a verificar esos créditos fiscales. Pero por ahí mandé a un ejecutor que metiera por ahí un citatorio en una planta. Y entonces llegamos ya con la copia del citatorio y le dije a las personas, discúlpame, pero ayer vino una carta de un citatorio. No, que no lo vimos. Claro que sí, ahí está el citatorio. A ver, sácalo. Sacaron el citatorio. De la plantita. Y en ese momento ya tenían el citatorio ahí, tenemos a los ejecutores. Le dije, oye, vengo a requerirte de pago. O sea, en esos momentos los agarré. Vengo a hacerte requerirte. Bueno, no vas a pagar. ¿Saben qué? Embargo. Y sacamos todas las cosas, vaciamos todo. Era un bar muy grande allá en Nuevo Laredo, muy grande, muy famoso, y le vaciamos las cosas. Y ese embargo duró, si mal no recuerdo, duró como 3 días, constantemente, porque se habilitan, y prácticamente la autoridad hizo presencia en Nuevo Laredo, porque se burlaban de los ejecutores. O sea, los contribuyentes ya eran malos, era gente que ya, abogados pues de muchos años. Y al final yo noté a los abogados cuando empezamos a hacer la extracción de los bienes. Por eso dicen, amigos, palo dado, ni Dios lo quita. Porque cuando llegaron ya los abogados con su medio de defensa y todo eso, pues ya estábamos prácticamente a la mitad del embargo. Y yo me acuerdo y recuerdo muy tristemente esa escena de los abogados que se sentaron en la banqueta con su medio de defensa y viendo cómo la autoridad, el Estado, ¿no? La fuerza del Estado, porque llevamos grúas, llevamos camionetas, camiones, bueno, fue una cosa impactante en Nuevo Laredo, que de verdad, hubo comunicación en ese momento de mi jefe, el doctor José Barrera, que ya está en el cielo, que me está viendo de allá. Doctor, un abrazo en el cielo. Pero fue algo muy trascendente que hicimos allá en Nuevo Laredo. Entonces yo le comentaba a Larisa, ¿sabes qué? Dentro de la institución del SAT, me conocieron muchos porque íbamos y actuábamos en contra de empresas
que no querían o no le permitían a la autoridad llevar a cabo ese procedimiento administrativo. Pero tienes otra historia y es a lo que yo quería que nos contaras. La vez que pasó lo del camión o qué era. En Puebla. No digo esos temas, pero también fue algo también muy complicado ahí en Puebla. Seguramente recordarán hace mucho tiempo, hace 25 años, 30 años, que hubo un equipo de fútbol allá y que tuve la fortuna, ¿no?, de hacer esas extracciones. Y de hecho el contribuyente me dijo, pues si sabes manejar, pues llévate el camión, ¿no?, el autobús. Y no nos llevamos el autobús, nos llevamos los trofeos, nos llevamos todo lo que pudimos llevar. Pero es que nadie sabía manejar, o sea, de los que iban contigo, ¿por qué crees que no se llevaban? Los ejecutores no podían llevar el autobús, un autobús muy grande y todo eso, y yo tuve la fortuna de manejar camión. Hicimos esa extracción como autoridad y también está ahí en los periódicos, si alguien se acuerda, hace mucho tiempo. Entonces, dentro de la administración tributaria, pues creo que cumplimos con ese trabajo que nos encomendaron y ha sido muy bonito. La verdad, el estar como autoridad y ejecutar y llevar a cabo ese procedimiento administrativo de ejecución no es fácil, es complicado. Pero yo creo que depende del conocimiento, de la astucia que tú tengas como autoridad o como defensor en el momento que te va a llegar la autoridad a hacer ese tema. Otro asunto también muy importante fue dentro del PAE, una empresa de guantes ahí por Ermita, en donde la autoridad, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tiene la facultad de nombrar un interventor con cargo a la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que el interventor va a estar dentro de la empresa y va a pagar a los trabajadores, gastos, etcétera. Pero un porcentaje lo va a tener para entregarle al SAT mientras se vaya pagando el crédito fiscal. Eso es el interventor con cargo a la caja. Es una figura que hace mucho tiempo, no lo sé, si muchas administraciones sigan llevando a cabo esa intervención con cargo a la caja y posteriormente, si no resulta, la autoridad te nombra un interventor en grado de administrador. ¿Qué quiero decir? Que ese interventor o esa persona que impone el SAT o que nombra el SAT debe de darle resultados con todas las facultades como si fuera un dueño. Me acuerdo mucho de ese asunto porque presentamos un medio de defensa y ahorita les voy a dar el artículo para que vean la gravedad que un interventor con cargo a la caja, cuando presentamos un medio de defensa, un recurso de revocación, fue y se desistió del medio de defensa. Entonces, desde ese entonces, hace muchos años, decíamos, ¿cómo es posible que la ley le dé esa facultad al interventor con cargo a la caja de ir y desistirse del medio de defensa que presentó el contribuyente? Es totalmente, sigue estando el artículo, sigue estando ahí, y le da la facultad de que se pueda desistir del medio de defensa de un contribuyente. Entonces, son cosas que hace mucho tiempo llevábamos y que estábamos muy metidos en ese procedimiento administrativo de ejecución, y la verdad que es bonito. Al final llegamos casi hasta la Suprema Corte, en donde dijimos, oye, ¿por qué se va a desistir del medio de defensa del contribuyente al interventor? Porque así lo permite la ley. Sin embargo, no porque esté en la ley, quiere decir que está bien, porque está atacando los derechos de los contribuyentes. Bueno, Freddy, pues ya vamos a terminar tan rápido con nuestro segundo segmento. Y todavía quedaron algunas etapas pendientes del procedimiento administrativo de ejecución. Claro, entonces, en cuanto regresemos a nuestro tercer segmento, vamos a hablar respecto a estas etapas. Y no sé, Freddy, como ya mencionaste, ¿qué puede hacer la autoridad fiscal? Pero también es bueno saber que también es bueno que las personas que nos están viendo sepan qué puede hacer el contribuyente y si tiene o no tiene medios de defensa que puede presentar cuando se está llevando a cabo este procedimiento, sin llegar al tema de la convocatoria, ¿no? De la convocatoria remate. Bueno, nos vamos a nuestro segundo comercial y regresamos con ustedes. Bueno, te comento.
Regresamos con ustedes a su tercer segmento y déjenme platicarles que mientras estábamos en comerciales estábamos platicando con el licenciado Freddy aquí teniendo un breve debate acerca de qué etapas de este procedimiento administrativo de ejecución son más particulares, cuál tiene su mayor especialidad. Desde mi punto de vista yo creo que todas, considero que Freddy también. Y antes de continuar con estas etapas, me gustaría que, bueno, más bien, si seguimos al tema del embargo, Freddy, y respecto a este tema, me gustaría que tú nos dijeras si hay ciertas excepciones respecto a qué sí se puede embargar, qué no se puede embargar, o si todo es embargo. Mira, entonces, licenciada, tú explícanos. El 157 del Código Fiscal de la Federación te dice, quedan exceptuados de embargo el hecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. ¿A qué hace referencia a eso? Bueno, que estos bienes se supone que el ejecutor no debe de embargarlos, porque como te dice el 157, es una excepción. Cuando te llegan a hacer ese embargo, ¿sí?, te dice ese artículo, quedan exceptuados de embargo, o sea que no puede el ejecutor, el hecho cotidiano y los vestidos del deudor. Aunque aquí me queda una duda, y si esos vestidos del deudor, no sé, costaran 300, 400, 500 mil pesos, ¿los podría embargar el ejecutor? Entonces, les digo, queridos amigos, que el derecho, puede haber zapatos, vestidos, trajes, ¿no? El traje de torero, pues ¿cuánto vale, no? Entonces, aquí dice los vestidos del deudor y de sus familiares, los muebles de uso indispensable del deudor, la tele se puede embargar, el refrigerador, no siendo de lujo, ojo, a juicio del ejecutor. Y si está desjuiciado el ejecutor, no lo sé, se las dejo ahí. En ningún caso se consideran como de lujo los bienes a que se refieren las demás funciones de este artículo cuando se utilicen por las personas que en su caso las propias fracciones establecen. Un vehículo puede ser algo indispensable para una empresa que presta servicios de taxi, Didis, todo eso, se los dejo. Los libros, instrumentos útiles, mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, a que sí que le doy. Nuestras plumas Montblanc ¿podrán ser embargadas? No lo sé, aquí te dice, eso me sirve para mi profesión. Entonces, las máquinas, enseres y movimientos de las negociaciones en cuanto fueran necesarios para su actividad ordinaria. Yo les comento, si todos los vehículos forman parte de una empresa, los podrá embargar la autoridad como tal, si efectivamente esa empresa se dedica al transporte y ese es su objeto, su actividad. Tuvimos un asunto. Es lo que te iba a decir, Freddy, porque sí ha pasado. Entonces, que los han... Hay que tener mucho cuidado por eso de que quedan sentados, híjole, ahí se los dejo para que piensen. Las armas, vehículos. Pero ya no terminaste de comentar el asunto de Monterrey respecto al tema de... Fue algo que llegó la autoridad y embargó todos los vehículos, ¿no? Y se demostraron que esos vehículos pertenecían a la negociación. Pero al principio sí dijeron, ¿sabes qué? Todo Vente sí para llegó. acá. Llegó y embargó todo, o sea, no se anduvo con ruedas y embargó todo. Hasta los calzones le quitó al empresario, ¿no? Pero al final, queridos amigos, creo que se presentó en los medios de defensa, se demostró efectivamente que esos vehículos los compró la empresa, forman parte de la empresa. Eran parte del objeto. Su objeto, todo eso. Entonces, pues eso, de que excepto de embargo, los granos, el derecho, los derechos de uso, habitación del patrimonio de familia. Ese es un tema muy importante, que haya abogados, pónganse listos, que es el patrimonio de la familia, entonces, y que esté inscrito en el registro público de la propiedad. Eso no lo puede tocar la autoridad, hay que hacerlo bien. Los sueldos y salarios, tengo mis dudas porque cuando llega y embarga las cuentas bancarias, no le importan los sueldos de los trabajadores. Hemos demostrado que esas cuentas pertenecen a los sueldos de los trabajadores. Y la verdad que los juzgados de distrito andan por abajo del nivel que tenían hace muchos años. No entienden esto que les estoy comentando y que ustedes como contadores o como abogados o como profesionistas, simplemente se hace una cuenta bancaria y se hace el pago de los trabajadores. Esto es nómina, mi rey. Esto no lo puedes embargar. Pues llega la autoridad y dice, no me importa, yo te embargo todo. Y entonces, ojo cuando se presenta el juicio de amparo, porque los perjudicados, terceros perjudicados, pueden ser los trabajadores. Pónganse listos, porque por ahí también les conceden la suspensión provisional para efectos. Digo, si tienen alguna cuenta, me han dicho, pónganla ahí como si fueran sueldos y salarios de los trabajadores y esa cuenta puede estar operando. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Los ejidos, las pensiones de cualquier tipo, los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, entonces las aportaciones voluntarias y complementarias,
hasta por un monto de 20 salarios mínimos, etcétera. Entonces, Larisa, tu pregunta, aparentemente esto no se puede embargar. Regreso con lo de la intervención con cargo a la caja y con la intervención en grado de administración. ¿Saben cuál es el artículo, queridos amigos? No es el interventor con cargo a la caja, es el interventor en grado de administrador, que es el artículo 166. Fíjense nada más la gravedad de lo que yo les comento que me pasó hace 15 años con una contadora muy famosa dentro de la institución. Le mando un abrazo, un saludo a la contadora médica que al final me apreció mucho, también como litigante. Ella pertenecía dentro de la autoridad, pero siempre fue una gran mujer. La verdad es que mis respetos y admiración a la contadora médica como interventora en grado de administración. Y fíjense ustedes, para que vean que si hay casos o asuntos importantes, ¿qué señala ese 166? El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas, ojo, y desistir de estas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue conveniente, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido. O sea, se le da al interventor en grado de administración una facultad, queridos amigos, más extensa que a los socios o que al dueño. El asunto que yo les comento, nosotros presentamos un recurso de revocación en contra del nombramiento del interventor en grado de administración. Cuando se presenta el recurso de revocación, ella va y presenta el desistimiento del recurso de revocación. Situación que jurídica en ese tiempo convalida de conformidad con este artículo 166. Lo que yo logré demostrar y llegamos a la Suprema Corte es que el interventor no tenía esa facultad de desistirse del medio de defensa. Podría desistirse de las denuncias y querellas y desistirse de estas últimas según lo establecido en este párrafo, pero no de los medios de defensa que pueda presentar el contribuyente. Entonces, creo que estas pláticas o estos ejemplos que han pasado en nuestra vida profesional, es importante que ustedes conozcan cómo puede defenderse la autoridad hasta un grado de negarle el acceso al contribuyente para que pueda promover un medio de defensa. La verdad es que esto que yo les estoy comentando hace 15 años sigue pasando. Sigue pasando. Si no te defiendes, hay antecedentes que ya los tenemos y que si alguno de ustedes está pasando por esta problemática con esas intervenciones con cargo a la caja, yo les pregunto ahorita, ¿qué pasa si se toma una buena o una mala decisión por el interventor con cargo a la caja o con el interventor en grado de administración, señores? Hay cuestiones delicadas ahorita que ellos son los que toman la decisión en este momento. Ojo con lo que establecen esos artículos y que en algunas administraciones sigue esa práctica de estar nombrando a esas personas dentro de las empresas, porque las decisiones que se tomen ahorita, mañana pueden repercutir en lo personal de la persona que está fungiendo como administrador con cargo a la caja, o lo más grave, el administrador en grado de, el interventor en grado de administrador. Pues mira, Freddy, ya estamos por terminar, nos quedan escasos 3 minutos. No, es que no es posible, Larisa, porque... Sí es posible y vamos a tener que quedarnos a deberles a las personas que nos están viendo. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que puede hacer la autoridad? Ya lo mencionaste. Es nada importante que entremos qué puede hacer el contribuyente y que termines tan solo mencionando cuáles son las etapas. Tendrá las siguientes obligaciones, 167. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora, recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios de la negociación intervenida, después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este código, y enterar su importe al fisco federal a la medida que se efectúa la recaudación. Creo que es lo más importante. Bueno, mira, yo creo que es importante que... Y nos vamos al medio de defensa que pueden presentar. Fíjense ustedes que el propio 116 del recurso de revocación del Código Fiscal, que se llama recurso de revocación,
da una pauta, si mal no recuerdo, 116, 117. 117, fracción A, primera, inciso A, donde, queridos amigos, no obstante de que te dicen que no puedes presentar tu medio de defensa o tu recurso, etcétera, etcétera, hasta que se lleve a cabo todo el procedimiento de admisión de ejecución, hasta el remate, etcétera, no es cierto. Sí puedes entrar, sí puedes combatir. Pero bueno, este va a ser tema para el siguiente programa, porque también tiene todo su estudio. Supongo que también quienes nos están viendo o escuchando van a tener dudas, porque van a decir cómo es posible, si el Código Fiscal es muy claro al señalar que no tenemos algunas sentencias. Si tú me lo permites, para el siguiente programa vamos a traer esas sentencias para que ustedes lo tengan como fundamento, como argumento, en caso de que estén pasando por una situación similar, o en caso de que no, pues también no, para que se preguntas concretas, respuestas concretas. ¿Podemos presentar un recurso de revocación en contra del procedimiento de admisión de ejecución? Respuesta, sí. Y ya con te eso, lo dice tu amigo Freddy Estrada, de Estrada Fiscalistas. Ya con eso nos despedimos. Sí se puede. Síguenos, continúa. Son temas apasionantes, bonitos, de verdad, y que, queridos amigos, debemos de tratarlo de la forma muy importante, porque son temas que pueden perjudicar al contribuyente. Pero bueno, Freddy, ahora sí, ya yo creo que te estabas emocionando al final del programa. Quédate con esa energía para el siguiente. Nos despedimos. Estrada Fiscalistas, sus fiscalistas favoritos, no sé con quién pueden acudir. No se olviden que cualquier situación que tengan, pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Freddy Estrada, Larisa Ortiz o Estrada Fiscalistas. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde por Buenísima 1530 AM, o también a través de Facebook. Nos pueden buscar como Estrada Fiscalistas y ahí podrán ver y escuchar el programa que, como cada miércoles, bueno, ahí transmitimos en vivo. Síguenos, queridos amigos, y con gusto estudiamos tu consulta gratis para ustedes, amigos. ¿Y ahora por qué gratis, Freddy? Bueno, nos vemos hasta el próximo miércoles. Concluimos una emisión más de Estrada Fiscalistas, un espacio donde el derecho se explica con claridad y compromiso, defendiendo los derechos del contribuyente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.